Hola gente de YouTube, bienvenidos a mi canal Jopaba. Hoy les voy a enseñar a hacer el esqueleto en cartulina. Vamos a necesitar la plantilla, esa se la voy a dejar en la descripción del video para que la descarguen. Un octavo de cartón paja, el cartón que tenga, un punzón, colbón, pegamento, tijeras, hilo y aguja, puede ser gruesa o delgada, o esta aguja que es más gruesa con este hilo. Y finalizando les voy a hacer una pequeña, vamos a hablar de cada hueso del esqueleto para que entiendan mejor. Comenzamos. Bueno, ahora vamos a tomar la plantilla que les dejé en la descripción del video y lo vamos a colocar sobre el cartón paja, o si ustedes tienen cualquier cartón resistente, ya sea de reciclaje, una caja de cartón, lo pueden hacer. Ahora vamos a cortar cada parte. Acá ya corté una parte del esqueleto, continuamos con las demás partes. Aquí ya tengo todas las partes del esqueleto que ya están cortadas. Ahora sí vamos a proceder a armar el esqueleto. Primero vamos a coger el punzón. Si nota, esta parte acá tiene unos huequitos, le vamos a abrir los huequitos y vamos a coger el hueso, lo que es el húmero. También le vamos a abrir un hueco acá y cogemos el otro húmero, que es acá un huequito. Tenemos que fijarnos que esta parte redondeada quede en la parte de arriba. Como ya tenemos los huequitos, entonces ahora vamos a coger la aguja, ya la tengo acá enhebrada, le hice un nudo y vamos a coger acá el esqueleto y vamos, esa partecita redondeada va a quedar en la parte de arriba. Introducimos y luego vamos a hacer acá un pequeño, así como se ve, y vamos a hacer un nudo, uno o dos nudos, los que necesite. Si ustedes tienen un briquet, con un briquet le queman para que quede más seguro. Y cortamos. Este es el briquet. Y entonces cortamos acá un poquito para que quede más seguro. Y así vamos a coger la otra parte del hueso, que es el húmero, y vamos a abrirle acá un huequito con el punzón nuevamente, así. Cogemos el radio y quedan así.
Ahora cogemos el fémur. Así nos quedó el esqueleto. Corté un pedacito de cartón paja y del mismo hilo y lo vamos a colocar acá para sostenerlo. Cogemos silicona líquida. Así finalizamos el esqueleto. A continuación, una breve explicación. El esqueleto humano en el adulto consta de 206 huesos. El cráneo es un conjunto de huesos que forman la parte superior de la cabeza y que encierran y protegen el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo. Tenemos la clavícula que está acá en este lado. Es un hueso largo situado a cada uno de los lados del cuello y que une el omóplato con la parte superior del esternón. Tenemos el esternón. Es el hueso, es el hueso que está ubicado en línea media anterior del tórax y forma parte de la caja torácica. Las costillas son todas estas. Son la protección esquelética de los pulmones y de la cavidad torácica. El ser humano tiene 24 costillas que están rodeando el pecho y formando lo que se conoce como la caja torácica. Está la columna vertebral que se ve acá. Es una cadena de vértebras articuladas entre sí que recorre la espalda del ser humano y su función es sostener el esqueleto. También la columna vertebral es la estructura principal de soporte del esqueleto que protege la médula espinal. Tenemos lo que es la pelvis, es esta. La pelvis es el área del cuerpo que está debajo del abdomen y contiene los huesos ilíacos de las caderas, la vejiga y el rectus. Tenemos el radio, que es un hueso situado en la parte lateral externa del antebrazo y está paralelo al cúbito. Se trata de un hueso largo en forma de prisma y ligeramente curvo. Acá también está.
el radio. El cúbito es este, y acá también se puede observar. El cúbito es un hueso largo paralelo al radio y se encuentra en la parte interna del antebrazo. Vamos con lo que es el fémur. El fémur está acá. Ese es el hueso del muslo y es el hueso más largo y fuerte y voluminoso del cuerpo humano. Esa es la tibia. La tibia es un hueso largo que es de la pierna y es el hueso que da soporte al peso de la pierna, por lo que es el segundo hueso más largo del cuerpo después del fémur, y están acá en los dos lados. Y por último tenemos que es el peroné, que está ubicado entre la rodilla y el tobillo y se conecta con la tibia. Es un hueso de la parte inferior de la pierna y es el peroné. Los invito, así finalizamos, los invito a que se suscriban a mi canal Jopaoa, me dejen sus comentarios, le den un like y compartan este video. Gracias.